Hola a todas y todos, en este video les hablaré sobre si el haki tiene sentido en la serie de One Piece. La habilidad de tener haki en la historia de One Piece se ha convertido en algo supremamente importante actualmente para poder enfrentar los diversos enemigos que se puedan presentar en la serie, aunque esta dicha importancia de poseer haki no siempre existió, ya que antes del time skip no se supo nada, absolutamente nada, sobre algo que se asemejara al término haki. Solo hasta finales del time skip, es decir, en la saga de Marineford, se tocó el tema, casi como algo necesario, haciendo ver casi que imposible el enfrentar a un usuario de dicha fruta, y que la única forma de derrotar a un usuario de fruta del diablo es con otro usuario. Este era el mensaje que al final de cuentas se estaba dando la serie. Y obviamente Oda no es tonto, claramente tuvo que adoptar apresuradamente técnicas que pudieran contrarrestar a los usuarios de fruta del diablo antes que el tema se les saliera de las manos, aunque también existe el hecho por el cual muchas personas coinciden, en donde la mayoría de fans de One Piece consideran a Oda un genio, dándole la razón en todo, incluso en la inclusión apresurada del haki, ya que todos sabemos que Oda es un gran escritor y la idea de que el fandom generó es que como Oda es tan genio, por algo introdujo tan tarde el término del haki, justificando este hecho. Hay que empezar a aceptar que Eiichiro Oda no es un genio y que una u otra cosa se le pueden salir de las manos. Ahora bien, dejando en claro que el haki se introdujo a la historia demasiado tarde, la pregunta es, ¿tiene sentido el haki? Y bueno, la primera vez que vimos el haki sin saber que era haki fue en el primer capítulo de la historia del manga, en donde Shan logra parar a una bestia marina solo con la mirada. Lo primero que pensé fue lo normal, que era un simple aspecto que se utiliza no solo en los animes o mangas, sino en cualquier contenido audiovisual que se pueda desarrollar en el mundo. Ya saben, el clásico instinto asesino o la sed de sangre. Esto fue lo que pensé, que era un recurso ya considerado cliché en las historias de peleas, pero que no dejaba de perder su encanto, y que Eiichiro Oda de igual manera iba a utilizar este recurso, simple pero efectivo en su historia. Es decir, que en una historia como One Piece hasta el principio será considerado la sed de sangre como algo crucial en la batalla. Como muestra está todos esos primeros capítulos en donde cada pelea se caracterizaba por ser única gracias a las frutas del diablo, pero que también era esencial para el combate el tipo de intención que tenía cualquier personaje, como la típica escena de cualquier anime en donde por lo general sale un personaje random secundario para dar comentarios como miren sus ojos, se le nota claramente sus deseos o su instinto, sed de sangre, etc. El típico cliché, eso es lo que daba a entender Eiichiro Oda con su historia. Al fin de cuentas este recurso nunca destacó demasiado, ya que era visto como algo meramente estético para darle más emoción a las batallas sin darle atención. La historia de One Piece fue evolucionando y a su vez también los personajes y villanos, haciendo que cada vez fuera más normal el ver esta especie de instinto en los combates, como ya dije, para brindar ese recurso y parecer más vistosas las peleas. Pero no es mentira que cada vez era más notable ver este tipo de escenas en la serie, pero sé que al igual que yo nunca le prestaste demasiada atención a este hecho, siendo solo un recurso que ayudaría a hacer más dinámicas las peleas, nada más. Creo que nadie nunca imaginó otra cosa, y como dije, la historia de One Piece iba evolucionando y los combates no eran la excepción. Cada vez aparecían personajes más poderosos e importantes para la historia, ya sea Crocodile, Hegomoria o el CP9, y que a su vez traían consigo diversas habilidades, haciendo más notables las dificultades que tenían los Mugiwara con respecto a los diferentes villanos que se encontraban en el camino. Era evidente que en algunos momentos se mostraba como si poco a poco a Eiichiro Oda se le estaba saliendo de las manos el tema de las frutas del diablo y las peleas, porque a medida que avanzaba la historia nos acostumbrábamos tanto a ver usuarios de frutas del diablo que al momento de ver, por así decirlo, un personaje normal era irrelevante. Es decir, cada vez se hacía más evidente el hecho de que la marina era una entidad inútil dentro del mundo de One Piece, en donde siempre se mostraba que la mayoría de sus integrantes eran personas con cero experiencia en el combate con personas que son usuarias, y así con cualquier personaje que apareciera en la serie. A nadie le importaba ver una persona normal, mientras tenga así sea la habilidad más inútil gracias a su fruta tendrá la atención de cualquiera. No me lo pueden negar, hace tiempo la historia de One Piece había llegado a este círculo vicioso. Sí, existen personajes como Gar o Mihawk que durante sus apariciones nunca demostraron ser usuarios de alguna fruta, pero esto era diferente, ya que la misma historia había inflado demasiado a estos personajes, dejando toda la imaginación, siendo algo incierto con estos dos. Por suerte Eiichiro Oda se dio cuenta de la falencia que poco a poco iba haciendo daño a la narrativa de su historia y implementó lo que hoy conocemos como haki. No sé si fue planeado desde un principio o no, aunque por lo visto parece como si fuera una idea sacada de las nalgas. Lo que sí sé es que Oda no fue tonto y tomó cartas en el asunto antes de que el tema pasara a mayores, tomando todas esas escenas que te he venido diciendo con el recurso del instinto para justificar la existencia del haki, algo que no restó para nada a lo que venía contando. En cambio, sirvió para nutrir más la historia. Todo esto se ve reflejado en la saga de Marineford. Ahí se ve con un concepto más sólido lo que es el haki y sus utilidades en el combate. Entonces, respondiendo a la pregunta de si el haki tiene sentido o no, sí, lo tiene. Que sea una idea sacada de las nalgas a último momento por Oda puede ser, pero hay un hecho que no se puede negar, el cual es que el término conocido como haki aportó demasiado a la historia. Entrando de una vez para resolver todas las dudas y poner un orden en los combates de la serie, aparte de que a simple vista el haki parece normal sin nada destacar, pero déjenme decirles que el haki en One Piece es simple pero efectivo. Oda desarrolló la idea del haki de modo que funcionara como la principal técnica que se tiene que tener en combate.
dentro del universo de One Piece, en donde los beneficios de utilizar Haki en batalla eran los de poseer 3 habilidades, las cuales son Haki de observación, que permite al usuario tener un sexto sentido sobre todo lo que le rodea; Haki de armadura, permite al usuario utilizar su espíritu como una armadura irrompible para defenderse de ataques y para también potenciar ataques; y por último el Haki menos común, el Haki del Rey o del Conquistador. Este tipo de Haki le permite al usuario dominar la voluntad de las demás personas. Todo este tipo de habilidades que brindaba al saber controlar Haki vinieron como anillo al dedo. El Haki enseguida resolvió demasiadas dudas que se tenían al respecto con los usuarios de fruta, dando la respuesta inmediata para poder herir a un usuario, la cual era tener Haki de armadura, para poder herir a cualquier personaje que se contara con cualquier habilidad, y también el poder de sentir todo lo que rodea el entorno, muy necesario para el tipo de combate que se pueden generar en el One Piece. Por todo esto pienso que el Haki tiene demasiado sentido en la historia, ya que no fue un término que entró a la serie para dañar la narrativa, no fue un power up o algo por el estilo. El término Haki llegó a la historia inmediatamente para solucionar todas las dudas e incoherencias que iba dejando la serie. Aunque no se puede negar el hecho de que el término se introdujo demasiado tarde a la historia, incluso en la serie se nota lo apresurado en la forma en que se desarrolla el Haki, en donde de repente todos hablan de Haki por aquí, Haki por allá sin ningún tipo de explicación. Creo que tenemos que aceptar esto, aunque también es aceptable que se piense que Eiichiro Oda siempre planeó este concepto teniendo como prueba las múltiples escenas del principio de la serie, solo que Oda nunca vio el momento de poder hablar del Haki, pero lo que sí es seguro es que el Haki, a pesar de ser una idea o no apresurada, vino para resolver muchas cosas, haciendo parecer el concepto del Haki muy dinámico y orgánico para la serie. En ningún momento se vio forzado, por esto considero que la existencia del Haki en la serie de One Piece tiene todo el sentido que pueda tener, porque apoya a la serie y crea más bases para tener cierto orden en los combates de la serie. Incluso considero un hecho demasiado importante, cual es que el rey de los piratas nunca fue usuario de alguna fruta, en cambio su habilidad radica meramente en el Haki, algo a resaltar, ya que la misma historia hace ver que la importancia del Haki en la serie se ha demostrado que se puede ser fuerte en One Piece y ser usuario de alguna fruta. Solo se necesita tener conocimiento en el Haki y entrenar demasiado, pero demasiado, para hacerle frente a cualquier persona, así como Monkey D. Garp, que se destaca por no tener alguna fruta sino solo Haki en su estado puro. Por eso considero que el concepto de Haki tiene sentido, porque encaja muy bien con todo lo que se ha venido trabajando en la serie. No viene a cambiar nada, sino a aportar a la serie, y que aunque no sea una idea bien pensada en el momento por Eiichiro Oda, ayudó demasiado a la historia. Muchas gracias por ver, no olvides suscribirte y darle me gusta para más. Gracias.